7 relatos escalofriantes revelados, lo oculto y siniestro de pueblos malditos y ranchos EMBRUJADOS. Don Miguel López, un viejo guardia de seguridad, se preparaba para su turno en esa fábrica abandonada en las afueras del pueblo. Esa noche el aire era pesado, un frío perturbador envolvía la hacienda donde vivía con su esposa Rosa y su pequeño hijo Kevin. Esa sensación escalofriante, como si alguien lo estuviera observando, le hizo estremecer. A su mente venían las leyendas de la zona, murmullos de almas en pena, de pactos oscuros y de una mujer que llora por sus hijos perdidos, la Llorona. Más allá, en la casa, Rosa sintió un nudo en el estómago. Al preparar la cena, las risas de Kevin resonaban en el pasillo, pero a ella le inquietaba ver cómo hablaba solo, como si conversara con un amigo invisible. No hay que esperar a que se oscurezca más, pensó con nervios. Mientras la noche caía, las sombras parecían moverse por la habitación. Los recuerdos de la desaparición de niños del pueblo llenaban la mente de Rosa de miedos. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Al decidir salir a buscar a don Miguel, el silencio de las calles se volvió ensordecedor. Cada paso resonaba como un eco en la oscuridad, y el viento susurraba advertencias que ella no podía entender. «Don Miguel», gritó, pero solo el murmullo del viento le respondió. Dentro de la fábrica, el ambiente se volvía más denso. Don Miguel experimentó fenómenos extraños, las sombras parecían danzar a su alrededor, una voz susurrante en un idioma olvidado le erizaba la piel. Se alejó racionalizando la locura de la noche, pero al enfrentarse a una figura que distorsionaba la realidad, la cordura se le escapó entre los dedos. El eco del llanto infantil resonaba en su mente, y cuando miró de nuevo, el rostro de Kevin surgió en la oscuridad, triste y espectral. Mientras tanto, en casa, Rosa devoraba las páginas de un viejo diario que perteneció a su suegro. Descubrió relatos de una maldición embrujada que prometía desgracia a aquellos que habitaran la hacienda. El llanto de una madre, decía, atrae a los niños, y aquellos que la escuchan, nunca regresan. El pánico se apoderó de ella. Kevin, cariño, ven acá, lo llamó, pero el niño estaba parado detrás de la puerta, temblando y con lágrimas en sus ojos. Mamá, el amigo de la casa no quiere que nos vayamos, dijo, y el corazón de Rosa dio un vuelco. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Rosa sintió una presión en el pecho mientras conectaba cada pedazo de la historia con su realidad. En la tumba oscura de su hogar, los ecos de la comunidad resonaban en su mente, llenos de preguntas y terror. ¿Podría descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde? La atmósfera se cerraba a su alrededor mientras el llanto lastimero de una madre resonaba desde la profundidad del bosque. ¿Era el lamento de la Llorona? La sombra de lo que acechaba en la oscuridad se dibujaba claramente en su mente. La tensión era palpable, y el horror apenas comenzaba a desencadenarse. Rosa retrocedió, sintiendo que las paredes de la casa se cerraban a su alrededor. La voz de Kevin resonaba aún en su mente, repitiendo aquella escalofriante advertencia sobre el amigo de la casa. Sin poder evitarlo, se dirigió hacia la ventana, donde las sombras del bosque parecían moverse con vida propia. El viento ululante pareció responderle, llenando el aire de un espanto tangible. Mientras tanto, en la fábrica, don Miguel luchaba por mantener su cordura. Las visiones se tornaban más vívidas, la figura distorsionada lo acechaba, y el llanto febril de un niño parecía provenir de sus propios recuerdos. «Kevin», gritó angustiado, pero la voz se ahogó en las sombras. Lo único que escuchó fue el eco del pasado, entremezclado con lamentos. Cada rincón de la fábrica parecía ocultar secretos oscuros que llamaban a los tres a unirse. Sin saberlo, Rosa había decidido entrar al bosque, guiada por un impulso que le erizaba la piel.
El camino estaba cubierto de hojas muertas que crujían bajo sus pies, cada sonido retumbando en su mente como un recordatorio del peligro. Por favor, Kevin, quédate en casa, susurró entre dientes mientras se adentraba en la oscuridad. Cada paso podía alejarla aún más de su hijo, el llanto infantil se intensificaba, más distintivo. Rosa no podía resistirlo. Kevin, gritó, pero una parte de su ser temía lo que podría encontrar. Las sombras parecían acercarse, abrazando su figura con un frío que la paralizaba. Al alejarse más, un destello brillante iluminó su camino, su silueta era emulada por una figura femenina que lloraba ante un arroyo, su cabello largo como una serpiente oscura le caía por la espalda. ¿Eres tú, la Llorona?, preguntó Rosa, aunque sabía que la respuesta podría sellar su destino. La figura giró lentamente, revelando un rostro desolado, surcado por lágrimas. Ellos vienen, por los que escuchan, murmuró la mujer, sus ojos vacíos reflejando un abismo de sufrimiento. Rosa sintió que su corazón se detenía. ¿Por qué me dices esto? La dolencia de la mujer se dibujó en su voz, como un eco de su propia desesperación. La Llorona comenzó a extender su mano, como si intentara alcanzar algo perdido en el tiempo, y el viento trajo consigo un sonido lejano, el llanto de Kevin. No podía dudar más. Tienes que ayudarme, imploró, sabía que el tiempo se agotaba. La figura dudó, el aire se volvió espeso, y pronto quedaron atrapadas en un tierno silencio, cargado de dolor. En la fábrica, don Miguel sintió el llamado de su hogar. Rosa. Kevin, murmuró en desesperación, un impulso irrefrenable le llevaba hacia la salida. Salió a la noche, cruzando el umbral de lo real y lo sobrenatural, sin advertir que algo lo observaba desde las sombras, esperándolo, aguardando el momento delicado de la revelación. Las luces fluctuaron en la distancia, y el sonido del llanto de un niño se hizo más fuerte. Don Miguel, atrapado entre la esperanza y el terror, no sabía que su búsqueda por los suyos podría desatar el horror total. Mientras Rosa se enfrentaba a la verdad, el bosque parecía murmurarle secretos que marcarían su destino y el de su familia. No todos los amigos son buenos, pensó mientras el huracán de emociones la envuelto. De repente, el grito desgarrador de Kevin rompió el silencio, un grito que desató un pánico visceral. ¿Podría Rosa resistir el llamado de la oscuridad, o el destino de su hijo ya estaba sellado? Las sombras se hicieron más densas y el viento trajo consigo una advertencia: busca lo que has perdido. Todo era un eco en su mente. ¿Lo lograría antes de que la noche se lo llevara todo? El aire se volvió denso, pesado como las lágrimas que caían de la Llorona. Rosa sintió como su piel se erizaba al escuchar nuevamente el llanto de Kevin, desgarrador y profundo. Una punzada punzante atravesó su pecho, no podía permitirse fallar. «Dame a mi hijo», gritó, sus palabras resonando en el silencio del bosque. La figura de la mujer pareció vacilar, titilando como una vela apagándose, su mirada la atravesó, revelando una angustia que no era solo suya. No puedo salvarlo. Él les pertenece», murmuró la Llorona, su voz como un eco lejano, quebrantado. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, formando figuras grotescas, ojos brillantes apareciendo en lugares donde no debía haber nada. Rosa luchó por contener el terror que la paralizaba, debía recordar a Kevin, su risa inocente. La imagen del niño se grabó en su mente como un mantra que la mantenía en movimiento. «¿Qué debo hacer?», preguntó, sintiéndose desesperada, cada palabra un grito lanzado al abismo de la noche. «Ellos vienen, y tú has escuchado», respondió la mujer, sus manos temblorosas convirtiéndose en garras de sombras. «Debes elegir, salvar al niño o salvarte a ti misma». Rosa sintió su corazón frenarse de nuevo. ¿Qué clase de elección era esa? Las sombras comenzaron a acercarse, tocando su piel con fría urgencia. El llanto de Kevin se intensificó, desgarrando el aire, arrastrando la desesperación en su voz. Debía actuar, el tiempo se evaporaba. Con un grito resonante, corrió hacia la dirección del llanto, ignorando todo lo demás. Las sombras la siguieron, susurros malignos llenaban el aire, llenándolo de una amenaza palpable. «No debemos irnos», se escuchó una voz, como un eco del pasado conocido. Rosa apenas lo notó,
el terror la empujaba hacia adelante, el bosque comenzó a transformarse. El camino familiar se convirtió en un laberinto oscuro, las ramas de los árboles se asemejaban a manos que intentaban atraparla. Respirando agitado, sintió que las fuerzas del mal querían retenerla, pero Kevin seguía llamándola. «Mamá. Ayúdame», gritó su pequeño. Un escalofrío la recorrió al escuchar su voz. La desesperación se convirtió en furia, su amor maternal se alzó como un escudo contra la oscuridad que la rodeaba. De repente, ante ella se generó un claro bañado por una luz tenue, casi etérea. En medio del claro, una escena desgarradora. Kevin, su pequeño, estaba atrapado, rodeado de sombras que susurraban, burlándose de su incertidumbre. Rosa sintió que su corazón latía al ritmo de un tambor de guerra. «Kevin», gritó, extendiendo sus brazos, pero un murmullo colectivo emergió entre las sombras. «No podrán, nunca podrán tenerlo», resonó, distorsionado y amenazante. La Llorona se unió al canto, una advertencia trágica que prometía un destino cruel. Pero Rosa persistió, acercándose con cada paso a su hijo. Las sombras se retorcieron, una a una. «No te acercarás», rugieron, y de pronto, la figura del amigo de la casa, el ser que había estado aguardando, se materializó en el aire, sus ojos vacíos mirando con avaricia. El rostro se iluminó con una risa malévola. Rosa se encontró atrapada entre el amor y el horror. «¿Es esto lo que quieren de mí?», cuestionó, sintiendo que su propia esencia era objeto de la toma. «Todo es un sacrificio, querida», respondió el hueco en el aire, y las sombras comenzaron a girar más rápido, atacando su mente, llenándola de imágenes distorsionadas de lo que perdería si fallaba. Rosa cerró los ojos, respirando hondo. La solución se encontraba en el dolor, en la conexión que compartía con su hijo. «No me lo llevarás», gritó, dejando que su voz se alzara por encima del clamor de la penumbra. De repente, la silueta de Kevin brilló intensamente, llamando a su madre con una fuerza indescriptible. La pelea en su interior era más intensa que nunca. ¿Podría ella enfrentarse a la oscuridad para salvarlo, o preferiría huir a la seguridad de lo desconocido? Dentro de ella, un grito nacía, pero sería suficiente para romper el hechizo y rescatar a su hijo. Las sombras se agitaron, y una elección se apresuraba en el aire, mientras el bosque mismo se estremecía. ¿Sería esta la última vez que Rosa vería a Kevin? Todo dependía de ella. La batalla final estaba a punto de comenzar, y el silencio del bosque se tornó en un rugido ensordecedor. El rugido del bosque se transformó en un eco monstruoso que reverberaba en el pecho de Rosa. Miró a su pequeño, y su corazón se desgarró. Kevin estaba en medio de la oscuridad, gritando por ayuda, pero las sombras lo mantenían prisionero como si fueran cadenas invisibles. «Mamá. No los dejes ganar», gritó el niño, mientras las sombras se aferraban a él, susurrando promesas de desesperación y tormento. La voz de su hijo, llena de terror, caló hondo en el alma de Rosa, empujándola a moverse. Sin pensar, Rosa se lanzó hacia adelante, rompiendo el silencio de la noche con su desesperación. «No te voy a dejar, Kevin». Su determinación resonó, creando una pequeña burbuja de luz en la oscuridad que rodeaba al niño. Pero las sombras la siguieron, moviéndose como serpientes, tratando de atraparla en su abrazo helado. Al acercarse, pudo ver los rostros de las sombras más claramente. Eran rostros de personas que había perdido, amigos y familiares, cubiertos por la penumbra. «¿Acaso no prefieres estar con nosotros?», murmuraron al unísono, sus voces un susurro que cortaba el aire. «Aquí, nunca sentirás dolor». «Cállense», gritó Rosa, deseando que la oscuridad la dejara en paz. La lucha se intensificó, cada paso hacia su hijo se sentía como un sacrificio, como si las sombras estuvieran intentando drenarla de su esencia. Los ojos de Kevin brillaban con esperanza y terror, una mezcla horrible que quebraba el corazón de Rosa. «Mamá», volvió a llamar, esta vez su voz temblando. Rosa se detuvo un instante, comprendiendo que había algo más en esa lucha. No solo era salvarlo de las sombras, sino también de la elección que la Llorona había planteado. Las figuras oscuras comenzaron a acercarse, impresionantes ríos de maldad que la rodeaban. Rosa sintió que las garras frías intentaban entrar en su mente, plantando dudas en su corazón. ¿Qué tal si no puedes salvarlo? ¿Qué tal si solo te hundes más?
Soy su madre, respondió Rosa, sintiendo una oleada de adrenalina. No voy a dejar que esto termine aquí. Al pronunciar esas palabras, sintió que algo dentro de ella encendía una chispa. Un pequeño recuerdo, el abrazo cálido de Kevin, el calor de su risa. Todo lo que había vivido con él. Y entonces, de la nada, brotó una luz intensa, un destello dorado que comenzó a despejar las sombras a su alrededor. Luz, fuerza y amor, gritó, dejando escapar esa energía contenida en su interior. Las sombras se retorcieron ante la luz, alejándose como si fueran criaturas de la noche sorprendidas por el sol. El murmullo creció en un torbellino, sus voces gritaban de rabia, pero Rosa no se detuvo. La luz se expandía, formando un halo protector alrededor de ella y Kevin. «Ven aquí, hijo», exclamó, extendiendo sus brazos hacia él. La figura de Kevin comenzó a moverse hacia ella entre gritos de agonía oscura. Las sombras intentaban aferrarse a él, pero cada vez más se desvanecían. La luz era pura, tal como el amor de una madre. De repente, una sombra, más grande que las demás, se abalanzó sobre Rosa, tratando de apoderarse de su luz. «Siempre serás nuestra Siseo». Rosa sintió el tirón en su pecho, un terror que la hizo tambalear, pero apretó los dientes. «No, nunca perteneceré a la oscuridad». Justo cuando la sombra estaba a punto de alcanzarla, el brillo de su amor reventó, desatando una explosión de luz que se extendió como un tsunami. Un estallido de luz pura, que iluminó cada rincón del bosque, llenando de calidez el aire pesado. Todo se detuvo. Un silencio absoluto reinó por un instante, y Rosa respiró profundamente, aunque su corazón seguía latiendo con fuerza, pero cuando la luz se desvaneció, la escena cambió. La figura de Kevin estaba justo frente a ella, pero a su lado, gris y resquebrajada, apareció la figura de la Llorona, sus ojos reflejando tristeza y furia. «No todo está terminado, hay algo que debes saber», susurró. Rosa sintió como un escalofrío recorría su espalda. El peligro seguía presente, así que se preparó para la próxima batalla. ¿Qué nuevos horrores esperaba entre las sombras? ¿Qué aún persistían en el bosque? La noche apenas comenzaba. Rosa sintió que el aire se volvía más denso, como si las sombras del bosque intentaran apoderarse de cada rincón de su mente. El susurro de la Llorona resonaba en su cabeza, cada palabra un eco gélido que la instaba a escuchar. «¿Qué es lo que necesitas saber?», inquirió Rosa, tratando de mantener su voz firme, aunque la incertidumbre la paralizaba. La Llorona, cuya figura se distorsionaba entre lo tangible y lo etéreo, se acercó un paso más. «Tu hijo no es el único que debe ser salvado. Hay otros, atrapados aquí, sufriendo como él. La oscuridad se alimenta de su tristeza. Si realmente amas a Kevin, deberás elegir». Las palabras la atravesaron como un látigo, desgarrando su coraje. ¿Elegir qué? ¿A quién debo salvar?, preguntó Rosa, sintiéndose desbordada por la opción que jamás habría querido enfrentar. «Lo sabrás pronto». La Llorona dejó escapar un grito que resonó en el bosque, haciendo que la tierra temblara bajo sus pies. En un instante, la sombra se dispersó, dejando al descubierto un camino que se adentraba más en la oscura espesura. Un camino que parecía invitarla a seguir, con luces titilantes a lo lejos. Kevin, aún a su lado, parecía confuso y asustado. «¿A dónde vamos, mamá?», preguntó, su voz quebrándose entre los ecos del bosque. «Sé fuerte, hijo». «No estoy aquí para perderte», respondió Rosa, agarrando su mano con decisión. Pero dentro de ella, el miedo se acosaba. Y si no había forma de salvar a Kevin sin sacrificar a otros, avanzaron juntos por el sendero iluminado, mientras la oscuridad todavía se retorcía por los lados, como serpientes que esperaban el momento preciso para atacar. Rosa sintió cada paso como un desafío. Cada paso era una batalla contra las sombras que la seguían, susurrando lo que ella deseaba olvidar: ellos también necesitan ayuda. Luego, una parada abrupta. Una figura apareció de repente entre la bruma, un hombre de pelo largo, apariencia angustiada, con el rostro surcado de cicatrices. «Rosa», exclamó, su voz un eco familiar que cortó el aire. «Ayúdame». «No tengo tiempo, ella viene por mí». Rosa se paralizó al reconocerlo. «Luis, ¿eres tú?». Su corazón brincó con la confusión entre el amor y el dolor.
Era un amigo del pasado, alguien que había estado perdido hace tiempo, una ilusión de felicidad ya olvidada. No te acerques a él, gritó Kevin, apretando la mano de su madre con miedo en sus ojos. Pero era demasiado tarde. La Llorona se encontraba en el aire, flotando entre Rosa y Luis, haciendo que la oscuridad cobrara vida a su alrededor. Era un dilema desgarrador. Rosa podía sentir cómo las garras de la culpa y la esperanza luchaban en su pecho. Si se acercaba a Luis, podría perder el camino hacia Kevin. Pero si lo dejaba, lo condenaría a permanecer como uno de los muchos atrapados en la negrura. Elige, dijo la Llorona, su voz resonando como un trueno en la tormenta. La pregunta pendía en el aire, cargada de suspenso. Rosa sabía que debía actuar rápido, la sombra la acechaba, y sus opciones se desvanecían. ¿Qué voy a hacer?, murmuró, su mente retumbando con cada palabra que cruzaba sus labios. La decisión se cernía como un abismo abierto, y la oscuridad se reía de su indecisión. De repente, el forestal abrió un nuevo sendero, mostrando más figuras, más almas perdidas. El horror creció en ella. ¿Habría más rostros conocidos que aportaran más dilemas? La noche se oscureció, y los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas mientras el eco de las voces perdidas la rodeaba, presionando su corazón. Algo debe ceder, pensó, sintiendo que el poder de la elección podía ser tanto su salvación como su condena. Pero, ¿a qué costo? Mientras su mente gritaba por claridad, la tierra tembló nuevamente, y en su corazón, sabía que algo más oscuro se avecinaba. La verdadera prueba apenas comenzaba. Rosa sintió como el peso de la decisión la aplastaba. La Llorona, con su mirada hipnótica, parecía más un predador ansioso que una guía espiritual. El aire se llenó de un lamento desgarrador de almas, un coro de víctimas que clamaban ser liberadas. Kevin, tembloroso, se encogía a su lado, y eso la mantenía anclada a la realidad, aunque ésta se hallara en un constante derrumbe. ¿Luis? Las palabras salieron apenas como un susurro. La figura de su amigo se estremecía en la neblina, un faro de lo que una vez fue. Pero la luz de su esperanza se veía eclipsada por las sombras que rodeaban al bosque. ¿Qué ha pasado contigo? No hay tiempo, Rosa. No puedo quedarme aquí. Ella se alimenta de la desesperación. La voz de Luis se tornó en un grito aprisionado, y en su rostro se dibujó la agonía de miles de noches de horror inimaginable. Rosa sintió su estómago revuelto. El tiempo se escurría, y la incertidumbre pululaba como una serpiente en su mente. La Llorona, viendo la lucha interna que consumía a Rosa, sonrió, un gesto escalofriante que aumentó su miedo. ¿Qué elegirá la madre? ¿Salvar al hijo o a un amigo? Mamá, no lo hagas. Déjalo. Rugió Kevin, su voz quebrándose, mientras la terrorífica figura volaba más cerca, haciendo que el aire frío cortara la piel de Rosa. Una sombra más profunda se deslizó entre los árboles. Rosa dio un paso atrás, olvidando por un momento la figura de Luis. No puedo dejar que te lleve, se exclamó, pero el rostro de su hijo se retorcía en angustia. Luis se acercó, las manos extendidas. Rosa, yo soy uno de ellos. Aquí estoy atrapado. Tú puedes salvarme, hay que romper la maldición. Rosa sintió que su corazón se partía. Las palabras resonaban en su mente, hay que romper la maldición. ¿Pero qué significaba eso? La Llorona avanzó, y el suelo temblaba, haciendo eco de su desesperación. Elige a quién salvar. El tiempo se acaba. La voz de la Llorona era como un canto ditirámbico, dulce y cruel a la vez. Mientras la oscuridad se cerraba, las formas en la penumbra comenzaron a tomar vida, figuras familiares, rostros perdidos en la bruma. ¿Acaso había más personas que conocía, almas a las que podría salvar? Su mente trataba de anclarse a la realidad, pero las sombras comenzaron a distorsionarse, dibujando imágenes que la atormentaban como visiones. Lágrimas comenzaban a deslizarse por su rostro mientras recordaba a sus seres queridos. Las risas, los abrazos, los momentos felices que parecían tan lejanos. ¿Podría cargarse con esa culpa? ¿Y si elegía mal? Rosa empezó a entrar en pánico. Luis, no puedo. No sé qué hacer. Su voz se perdió en el eco del bosque, mientras las figuras continuaban emergiendo.
No, no, no. Con cada centella de luz que aparecía ante ella, sus corazones palpitaban más rápido, multiplicando su desesperación. La Llorona sonrió y alzó su mano, haciendo que lo inevitable se acercara. Fue entonces cuando Rosa recordó lo que Luis había mencionado. Para romper la maldición, la frase giraba en su mente. ¿Y si la clave no era solo elegir entre ellos? ¿Y si debía enfrentar el horror multiplicado? Las visiones se disiparon por un instante y, en un destello de valor, Rosa entendió: debo unirme al duelo de los otros. Antes de elegir, sintió que la oscuridad comenzaba a tomarse levemente, la responsabilidad aumentaba. Pero, ¿qué costo tendría esa unión? La noche se tornó más oscura, y las sombras palpitaron con fuerza, como un latido frenético. Rosa miró a su alrededor. La decisión ya no era solo entre salvar a uno o a otro, era aceptar el dolor de todos los atrapados. El grito desgarrador de la Llorona hizo eco en su corazón, y con aquel rugido, Rosa alzó la voz: está bien. Los salvaré a todos. Elijo cargar con el dolor. Pero algo increíble sucedió. Las sombras comenzaron a agitarse, y el suelo vibró en respuesta. El viento helado trajo consigo el murmullo de muchas voces, y en ese instante, Rosa supo que podría haber desatado algo que no podría controlar. Y en medio de la corrupción y el ímpetu del viento, la risa de la Llorona resonó, ahora con un tinte de desafío. Bien, pero tus elecciones no siempre llevan a la salvación. La noche se había encarnizado, y Rosa se dio cuenta de que el verdadero horror estaba aún por venir. ¿Qué los acechaba verdaderamente en la oscuridad? ¿Era posible que las decisiones pudieran traer más calamidad? La neblina se espesó, y las manifestaciones empezaron a girar a su alrededor, llevándose consigo sus gritos y lágrimas. La elección acababa de comenzar. Pero ¿a quienes salvaría cuando la sombra se acercara de nuevo? El terror aumentaba, y el bosque estaba a punto de revelar sus secretos más oscuros. Rosa sintió como el suelo temblaba bajo sus pies, como si la tierra misma estuviera viva y temiera lo que había desatado. La risa de la Llorona resonaba como un eco de locura, y las sombras a su alrededor comenzaron a danzar, riendo a sus espaldas. Las almas cautivas se agitaban, como si de pronto hubieran encontrado una chispa de esperanza. Pero, ¿sería esperanza o una trampa mortal? Mamá, tenemos que salir de aquí, imploró Kevin, aferrándose a su pierna con la desesperación grabada en su pequeño rostro. Rosa lo miró y, aunque su corazón la empujaba hacia adelante, la imagen de Luis, atrapado entre el dolor de otros, la mantenía paralizada. Todo está en la decisión, Rosa, gritó Luis, sus ojos llenos de un temor palpable. Si no eliges pronto, será mucho peor para todos. La Llorona se alimenta de la confusión, y permanecer aquí solo le da más poder. Rosa respiró hondo, sintiendo como el aire se desgastaba en su pecho. No puedo dejar que nos lleve, no puedo, murmulló. Pero las sombras seguían girando, cada vez más cercanas. Las figuras se mostraban en su forma más triste, algunos con viseras de terror, otros con rostros de desesperación que la llamaban. De repente, sintió una punzada de dolor en su pecho al reconocer a un viejo amigo, alguien que había sabido cuidar de ella años atrás. Arturo, exclamó, sintiéndose atrapada entre el llanto y el miedo. La silueta de Arturo extendió su mano hacia ella. Rosa, estoy aquí. Salva a todos, por favor, no dejes que nos quiten la oportunidad de ser libres. La neblina se volvió más espesa y la voz de la Llorona, como un hilo oscuro, comenzó a entrelazarse en su mente. Para romper la maldición, debes aceptar lo inaceptable. La unión con el dolor de los otros es la clave. Solo entonces podrás alcanzar la redención. Rosa se dio cuenta de que estaba en medio de un torbellino de emociones. Por un lado, su instinto materno le gritaba que protegiera a Kevin por encima de todo. Pero, por otro lado, la promesa de salvar a los que estaban atrapados, incluido su amigo Luis, la tentaba como un canto de sirena en la noche oscura. Elige, resonó la voz de la Llorona, desgarradora y exigente. ¿Vas a ser la madre que da por perdida a su hijo para liberar a otros, o la traidora que antepone su bienestar familiar a la justicia? Rosa sintió que su realidad se desmoronaba. Miró a Kevin, quien parecía más pequeño, más vulnerable.
pero al mismo tiempo sentía el peso de todas aquellas almas en sus hombros. Una decisión inminente que desgarraría su corazón. Rosa, por favor, suplicó Luis, su voz retumbando en el aire helado. El tiempo se acaba. El giro de la sombra se volvió frenético, como un tornado de lamentos. En su mente, una cruenta batalla estalló. La luz quebrada por las sombras le mostraba la realidad, cada elección traería una consecuencia. De repente un niño, con la mirada perdida, apareció en la penumbra. Su presencia escalofriante era un recordatorio de que ella no podía huir de sus lazos. «Detente», gritó Rosa, sintiendo que sus pulmones ardían. «Voy a hacerlo por ustedes, voy a elegir el dolor de todos». Pero lo que pudo haber sido un acto de valentía se transformó en terror. La Llorona sonrió, y la sonrisa se expandió sobre su rostro como un veneno. «La elección que haces ahora abrirá un camino oscuro. ¿Estás lista para abrazar lo desconocido?». El viento sopló con fuerza y, de pronto, comenzó a elevar pequeñas piedras del suelo. Las sombras a su alrededor se lanzaron hacia ella, como un enjambre voraz. Las visiones de aquellos que había amado comenzaron a arrastrarse hacia su mente, sus voces distorsionadas tomando forma. No sabía lo que estaba por venir, pero en un instante supo que el sacrificio exigiría formas que jamás imaginó. El aire se volvió pesado, y al parecer el tiempo se detuvo. Rosa enfrentó la revuelta de almas a su alrededor, y de repente todo se oscureció. La oscuridad se expandió y el silencio ocupó el espacio, mientras la Llorona murmuraba: «Ahora tu dolor y el de ellos han comenzado a entrelazarse. Lo que te espera es algo que no puedes ni siquiera imaginar». Y en medio de ese vacío, una risa llena de promesas malditas llenó su corazón de terror. Ella no había comprendido las verdaderas implicaciones de su decisión. La noche apenas comenzaba, y algo más se agitaba en la oscuridad, acechando con una intención desconocida. ¿Fue acaso la elección equivocada? El eco del lamento de la Llorona se perdió en la bruma mientras las sombras danzaban aún más cerca. ¿Qué cruel tormento se avecinaba? La oscuridad parecía tener vida propia, pulsando como un corazón enfermo. Rosa parpadeó, tratando de enfocar la vista en medio de la neblina que la envolvía. Un abismo de sombras, susurros y risas crueles se arremolinaba a su alrededor, y cada uno de los lamentos de esas almas se convertía en un rayo en su mente. «Mamá». Kevin gritó, su voz ahora un eco lejano en el caos. Rosa sintió cómo su pecho se apretaba al ver la angustia en el pequeño. Su razón y sus instintos estaban en constante lucha. «Sube conmigo». «Voy, hijo, voy», respondió con la voz temblorosa, pero la oscuridad la capturó de inmediato, llevándola a un lugar donde los recuerdos se torcían y giraban como hojas en una tormenta. A su alrededor, los rostros de las almas perdidas emergían de la neblina, sus ojos vacíos y sus expresiones llenas de desesperación. «Libéranos», gritaron al unísono, sus voces resonando en el aire helado como un coro de mártires. Rosa retrocedió, presa del pánico. Había decidido unirse a su dolor, pero aquello se sentía más como una condena que como una redención. La Llorona apareció de nuevo, sus ojos brillando con una luz antinatural. «¿Ves lo que has hecho? Al abrazar su dolor, has despertado algo más que la esperanza. Has abierto un portal al sufrimiento que no puedes controlar». Rosa sintió que sus piernas flaqueaban al entender que la oscuridad se alimentaba de su miedo. Cada alma perdida estaba ahora mezclada con ella, añadiendo su tristeza a la suya. Las fuentes de lamentaciones se intensificaron, y Rosa sintió un peso inmenso, como si el suelo mismo deseaba tragársela. De repente, un grito desgarrador resonó desde el fondo de la oscuridad. Un niño pequeño apareció, arrastrándose entre las sombras. Su piel era pálida y sus ojos, dos pozos de terror y soledad. «Ayúdame, no quiero quedarme aquí», suplicó, extendiendo su mano hacia Rosa, como un reflejo de su propio hijo. «No. Kevin, no te acerques», gritó, al ver que la Llorona comenzaba a intentar atraer al niño hacia ella, como si lo quisiera arrastrar a la eternidad de sufrimiento. Kevin, con su inocencia, no entendía el peligro. Rosa sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos. «Rosa». La voz de Luis la despertó de su trance. «Debes combatir. Utiliza el poder que te da su dolor, no te dejes llevar».
Recuerda, tú tienes el control. Con cada paso hacia el niño, la batalla dentro de ella se intensificaba. Debería salvar a Kevin y arriesgar el sufrimiento de todos, o aceptar a esos pobres espíritus y condenar a su hijo de alguna manera. El viento frío la atravesó de golpe y, de repente, el niño se desvaneció entre las sombras, dejando solo un eco de su llanto. No, gritó Rosa, cayendo de rodillas mientras la oscuridad se reía, burlándose de su impotencia. Las almas, en su desespero, comenzaron a endurecer el ambiente, y una bruma negra comenzó a cubrir todo, llenando todo con un miedo palpable. Entonces, la voz de la Llorona resonó nuevamente: ya no puedes escapar de la elección, Rosa. Te he otorgado el poder, pero lo que viene ahora será lo que has decidido aceptar. El suelo bajo sus pies empezó a convulsionar y, de repente, el espacio se fracturó. Rosa sintió que era llevada en una corriente oscura, y en su mente, flashes de vidas pasadas y futuros posibles chocaban y estallaban de manera frenética. Múltiples realidades, cada una más sombría que la anterior. Rosa logró recuperar el aliento en el último momento, pero no sin antes vislumbrar lo que se avecinaba: una figura al final del camino, emergiendo de la niebla con una risa retumbante. Las sombras se alinearon, revelando lo que parecía ser el destino de cada alma perdida que había intentado salvar. Sentía que iba a perder el control y, al final, comprendió que el sacrificio era solo el comienzo. El eco de la Llorona volvió a resonar. La verdadera prueba apenas empieza. El tiempo parecía aumentar en tensión mientras la figura se acercaba lentamente, y Rosa supo que lo que resultara de esto no sería solamente cuestión de vida o muerte, sino de un horror más profundo y oscuro que cualquier cosa que hubiera enfrentado. ¿Podría ella mantener su humanidad mientras sus propias decisiones la llevaban a la perdición, o caería completamente en el abismo de la desesperación? La figura salía de la niebla, su risa resonaba en los rincones de la mente de Rosa como un eco sin fin. Era imponente, con una sonrisa que parecía burlarse de su dolor. Su rostro era un caos de sombras y luces, y la Llorona se movía a su lado, como un espectro fiel al que sucedía lo que él dictaba. «Soy el guardián de la desesperación», proclamó la figura con una voz profunda y melodiosa, aún sonando burlona. Rosa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «He venido a ofrecerte un pacto, Rosa. Un pacto que cambiará el curso de tu destino y el de las almas atrapadas aquí». Se sintió atrapada entre el abismo de la oscuridad y el miedo que llenaba el aire. «¿Qué deseas?», preguntó, su voz temblando, la valentía luchando contra la desesperación. No sabía si era una locura enfrentarse a esa entidad o si, de hecho, era su única oportunidad. «Tu hijo Kevin tiene una luz que me interesa», continuó el guardián, sus ojos destellando con un brillo siniestro. «Si me traes a él, te ofreceré la oportunidad de salir de esta prisión. Pero, debes entender que todo sacrificio tiene un precio». La mente de Rosa giraba como un torbellino. ¿Traicionar a su hijo por una esperanza de redención? Era un dilema desgarrador. Se le ocurrió que había otros que habían hecho tratos como ese, y cuántas veces esos tratos no habían terminado en catástrofe. Pero el miedo de perder a Kevin la impulsaba a pensar con rapidez. «¿Y si me niego?», soltó finalmente, intentando aferrarse a su dignidad. «¿Qué pasará entonces?». El guardián sonrió, y las sombras a su alrededor parecieron reír. «Entonces, tu pequeño se convertirá en parte de mi ejército. Y tú permanecerás aquí, consumida por el sufrimiento que no podrás soportar». La imagen de Kevin atrapado en un horror eterno la sacudió hasta los huesos. Las almas a su alrededor la miraban, sus ojos vacíos llenos de dolor. Recordó sus risas, sus juegos en el parque, la luz de su vida. No podía permitir que su niño sufriera así. «Es hora de que decidas», insistió la Llorona, uniendo su voz amenazante al guardián. «¿Vas a dejar que tu hijo esté en manos del horror o vas a tomar el camino que él no podría siquiera imaginar?». El tiempo se detuvo. Rosa cerró los ojos y se concentró. En su interior, la bondad y la desesperación luchaban por salir. Un aire gélido la rodeaba, cargado de presagios oscuros. ¿Podía hacer esto? ¿Podía rescatar a su hijo a cualquier costo? «No puedo entregarlo», gritó, pero su voz temblaba con duda. «Debo encontrar otra forma». «Entonces, prepárate para perderlo»,
replicó el guardián, y a su lado la Llorona murmuró en un susurro que heló su sangre: el tiempo se agota, Rosa. ¿Cuánto dolor estás dispuesta a soportar? Las sombras comenzaron a tejer una red a su alrededor, avanzando con la intención de atraparla. Era como estar en medio de un remolino de oscuridad y ella, atrapada en el centro, buscaba la solución al dilema que amenazaba no solo su vida, sino la de su amado hijo. Rosa sintió que el corazón le latía con fuerza, que los gritos de las almas atormentadas resonaban, empujándola hacia decisiones fatídicas. Cada respiración era un recordatorio de lo que estaba en juego, y en su interior, una voz poco familiar comenzó a acoplarse al ruido: ¿qué tan lejos estarías dispuesta a llegar por salvar a tu hijo? Y en ese instante, algo se rompió. La conexión con su humanidad empezó a desvanecerse, como si una sombra se expandiera desde lo más profundo de su ser. Las risas del guardián y la Llorona retumbaron en sus oídos. Lo que se avecinaba era un oscuro despertar, y ella lo sabía. Al abrir los ojos, la decisión surgió como una tormenta, pero antes de que pudiera actuar, la neblina se volvió más densa, y una voz familiar cortó el aire: mamá. Sálvame. El grito de Kevin resonaba con cada vez más intensidad, y su eco la hacía tambalear. Sin embargo, el resplandor a su alrededor crecía, un giro en la historia que nadie esperaba estaba a punto de revelarse. Podía encontrar el camino, o su propio sacrificio sería el último. ¿Y lo que la unía a su humanidad? La oscuridad estaba lista para reclamarla, la niebla se alzó, revelando una sombra más en el horizonte. ¿Sería una nueva esperanza o una última trampa? Así comenzaba un nuevo capítulo en esta lucha desesperada. Rosa se encontraba en la encrucijada más oscura que jamás había enfrentado. Las sombras danzaban a su alrededor y el eco del llanto de Kevin resonaba en sus oídos como una campana lacerante. Mamá. Ayúdame. Su pequeño, atrapado en un mundo paralelo que se retorcía como un laberinto de tortura, necesitaba de ella. Pero el guardián, con su sonrisa siniestra y la Llorona, con sus lamentos permanentes, la mantenían atada a una decisión mortal. Todo tiene un precio, recordó la voz burlona del guardián. Cada palabra se sentía como un cuchillo que la atravesaba. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar por salvar a Kevin? En su corazón latía la esperanza oscurecida por el miedo, la desesperación que amenazaba con ahogarla. De repente, una luz purificadora brilló en la distancia. Era una imagen de Kevin, riendo, jugando en un parque soleado. Ese recuerdo la sacudió, trayendo consigo una oleada de amor. Rosa extendió su mano hacia la luz, como quien busca un refugio en medio de la tormenta. Kevin, gritó, y mientras su voz rompía los muros de la oscuridad, algo dentro de ella despertó. Las almas perdidas a su alrededor comenzaron a resonar con esa energía. Arropadas por su dolor, se unieron en un grito colectivo. Las sombras temblaron ante el instante de transformación, y Rosa sintió su propia esencia renovarse. Vendré a salvarte, hijo, no importa lo que cueste. Con determinación, dio un paso adelante, volviendo su mirada hacia el guardián. No te tengo miedo. No entregaré a Kevin. Mi amor por él es más fuerte que cualquier oscuridad. Las sombras retrocedieron, incapaces de soportar la luz que se había encendido en su pecho. Esto cambiará todo, dijo la Llorona, su voz un eco de advertencia. Tu elección afectará no solo a él, sino a todos los que están atrapados aquí. ¿Estás lista para cargar con su dolor? Rosa sintió cada faiber de su ser temblar, pero en su interior, una fuerza ya no la dejaba dudar. Así que, con voz decidida, respondió: sí, estoy lista. ¿Qué debo hacer? El guardián sonrió, y las sombras comenzaron a girar horcajadas alrededor de ella, como un torbellino peligroso. Entonces, acepta el curso que has elegido. Si vas a liberar a tu hijo, deberás despojarte de lo poco que te queda. Hazlo, mamá, dijo Kevin, su voz quebrada pero llena de fe y amor. Desde la luz, él extendió sus brazos, como un niño que aún cree en los milagros. Era el último hilo que la unía a la esperanza. En ese momento, Rosa se sintió entera, toda su vida pasando por su mente como una película. Cada risa, cada abrazo, el amor que compartían, y de repente, ella entendió.
Se trataba de la conexión, del sacrificio que no significaba dejar atrás a su hijo, sino abrazar el dolor de su sacrificio, y que invocara el poder de su amor. Con grandeza en su corazón, Rosa sintió su luz expandirse aún más y se dispuso a enfrentarse al guardián. «Kevin, ven. Juntos somos más fuertes», exclamó con desesperación. Se unieron como un torbellino de luz, irradiando energía pura que las sombras no podían resistir. Al instante, la oscuridad lanzó una contraofensiva, pero su poder se desvanecía ante la unión de madre e hijo. En ese momento culminante, un vasto estallido de luz reventó en el corazón del bosque. El guardián retrocedió, pero las sombras se lanzaron hacia adelante, intentando consumirlos. «No permitiré que te lleven». Rosa supo que, aunque se enfrentaba a un poder aterrador, había encontrado su fuerza en el amor incondicional. Una explosión de energía los rodeó, levantando los gritos de las almas atrapadas que finalmente se liberaban. La oscuridad comenzó a desmoronarse, y con un último grito resonante, el guardián se desvaneció, su grito de frustración perdiéndose en el eco de las almas liberadas. «Lo logramos, mamita», dijo Kevin, abrazándola con fuerza. Rosa, con lágrimas y risa, lo abrazó aún más fuerte, el peso de la desesperación comenzando a disiparse. Con el nuevo amanecer asomando, las sombras comenzaron a desvanecerse, dejándolos en el claro del bosque donde todo había comenzado. Rojas y naranjas pintaban el cielo, reflejando el nuevo comienzo. «Estaremos bien, siempre juntos», le prometió Rosa, mientras el llanto de la llorona se desvanecía en la distancia. Atrás quedaban las sombras, los pactos oscuros y el terror. Con el amor como su guía, Rosa y Kevin pusieron rumbo a casa, sabiendo que juntos podían enfrentar cualquier adversidad. Sus almas ya no tenían miedo del pasado, solo esperaban un futuro lleno de luz. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.